Para algunos ha sido la excusa perfecta a la hora de justificar sus infidelidades. Quizá por eso hay quien ha llegado a asegurar que no es más que un cuento chino. Hablamos de la adicción al sexo, un trastorno de la hipersexualidad, así lo define la literatura científica, que podría afectar hasta un 6% de la población. Es importante saber establecer los límites o marcar diferencias. Tú puedes tener una vida sexual muy activa y no por ello ser considerado un adicto, una adicta. El problema llega cuando se pierde el control, cuando tras el sexo no hay satisfacción sino vacío y cuando la búsqueda insaciable de placer mina, deteriora tu vida social. De ello hablamos los próximos minutos con nuestra sexóloga, con Marian Ponte. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, Ocurre, ¿verdad? Habitualmente controlamos el sexo, el quién, el cuándo, el cuánto, pero el sexo puede llegar a controlarnos a nosotros. La verdad es que cada vez está incrementándose y bastante más, y cada vez vienen más a la consulta personas por este tema. Piensa que el uso también de la pornografía por internet y tantos medios ha facilitado que haya mucha más adicción. A mí me gusta más la palabra adicción que hipersexualidad, porque esto en el 92, un Patrick Carnes, que es el que hablaba de esto, explicaba cómo puede asemejarse los criterios de una adicción del alcohol, como puede ser, también se podían relacionar con los criterios de la sexualidad, porque muchas personas tienen mucha sexualidad, pero tienen placer cuando lo tienen, y pueden tener cierta promiscuidad, pero disfrutan del sexo, y no necesariamente lo viven como lo vive un adicto al sexo. Claro, lo que pasa es que nosotros los clínicos no lo tenemos bien definido, porque todavía no está en los manuales. Piensa que esto es relativamente nuevo, y todavía lo que es la sociedad americana, que regula esto, no lo tiene definido, pero la mayoría de profesionales que trabajamos en esto hablamos de adicción. ¿Y qué es cuando hablamos de adicción? Algunas cosas las has dicho, que la vida de la persona va girando en relación a la sexualidad. ¿Qué pasa con esto? Que la prioridad termina siendo el sexo y afecta a la vida diaria. Esto sería un criterio, por eso hablamos de adicción, ¿vale? Luego hay una necesidad compulsiva de realizar la conducta o acto sexual. Claro, al volverse incontrolable, la persona empieza a sentir culpa y vergüenza. Esto no lo tendría una persona necesariamente con hipersexualidad, puede haberlo. Y no puede evitar hacerlo una y otra vez, ¿vale? Entonces se va reforzando los circuitos de placer, que ahora hablaré de ellos. Luego hay una experiencia de malestar, y ¿qué pasa con esto? Que como no se puede controlar, ¿vale? Hay como una carencia afectiva, y lo está usando para no sentirse mal. Así que cuando empieza a sentirse mal, la persona ya empieza a asociar esa descarga a sentirse bien. Al final es verdad, ¿no? Esa asociación que tú hacías es como el alcohólico que ante la copa se siente mejor, o el ludópata ante una máquina, o el drogadicto ante la sustancia que sea, ¿no? Que no es para sentirse bien, ¿no? Sino para no sentirse mal, ¿no? Exactamente, porque piensa que además se está afectando a las neuronas de la corteza frontal. Ahí hace efectos en la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor cerebral que libera el deseo sexual. ¿Y qué le está pasando a la zona frontal? Que se va recompensando un circuito de placer y recompensa, y esto hace bajar el control sobre lo que es el comportamiento y la conducta, y da más compulsión. Imagínate si se parece al circuito del alcoholismo. Y Marian, ¿cómo una persona puede convertirse en un adicto al sexo? Supongo que, como muchas de las adicciones, las personas no se darán cuenta en una primera fase que están cayendo en esta adicción, pero ¿cuáles pueden ser las causas y los motivos? Hay muchísimas. Lo que va sucediendo es que la persona intenta superar sus problemas de la vida diaria, y no encuentra soluciones o maneras de hacerlo. Entonces empieza a hacer una conducta que de alguna manera produce placer. Esta conducta se va llevando al cabo cada vez y se va utilizando para descargar el malestar. Y esto termina siendo una rueda que la persona no puede frenar. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo para contestar a tu pregunta. Y ejemplos basados en hechos reales, pero cambiaré cosas, evidentemente. Bien, pues un chico que en un momento dado se siente solo, está aprendiendo su sexualidad, tiene timidez y no tiene una buena enseñanza emocional sobre la sexualidad. Entonces decide ir a prostitutas. Va yendo a prostitutas, o decide en un momento dado pues utilizar mucha pornografía o por internet, y eso poco a poco va llenando su vacío emocional y va creándole una dependencia. ¿Qué le puede suceder a la hora de tener que enfrentarse, a lo mejor si tiene incluso alguna pareja o alguna persona que le guste? Pues claro, también piensa que el hecho de haberlo vivido como una adicción, cada vez se necesita cosas más fuertes y más fuertes y más fuertes. Cuando quiera estar con esa persona con la que estaba,
aquello ya no le produce ningún placer, porque necesita de esos estímulos fuertes para descargar lo mismo que antes hacía. Y deja de tener sentido o no lo disfrutan. Y en algunos casos pueden salir disfunciones sexuales, como una falta de erección, una apatía, que la siguen llenando con tener que utilizar circuitos pues desde revistas hasta la prostitución o mucho Internet. Internet está facilitando pues que muchas personas llenen partes de su vacío. Piensa que es una descarga emocional y es una descarga rápida física que alivia, pero luego viene el malestar y el pesar. Esto sería el circuito. Entonces, ¿qué puede haber abajo? Pues mira, yo me encuentro en la consulta muchas veces abusos sexuales de muchas personas, familias que tienen adicciones determinadas, como pueden ser alcohol u otras, ¿no? O que han habido cocaína, o que han habido desestructura familiar, donde las emociones no han podido ser parte de la relación de esos hijos. Y a veces incluso hay una comunicación afectiva y un analfabetismo emocional. De hecho, tú le preguntas a muchas personas qué sienten y te dicen, es que no lo sé, no lo saben nombrar. Bien, muchas veces pues también se da que han aprendido una sexualidad más relacionada con la falta de afectividad. Entonces, al tenerlo así relacionado, pues también es más fácil que entren en este tipo de conductas y que les cueste. Sobre todo cuando tienen que estar con chicas que a lo mejor les piden esa afectividad, ¿no? Claro. Bien. Estos son básicamente cosas que vamos viendo, pero sí que sorprende el historial de conducta abusiva o incluso malos aprendizajes, o a veces de bullying en la infancia de esas personas. Eso quiere decir que han tenido acoso escolar. Y han tenido diferentes acosos o algún maltrato familiar. Entonces ves bastante que en la base se dan muchas cosas. Por ejemplo, también he encontrado casos de abusos en los colegios por parte de curas o otros profesores. Esto se suele dar, ¿no? Y ves momentos donde han habido, pues eso, una relación incluso represiva con la sexualidad. Momentos duros, ¿no? Que hay Sí. por debajo. Lo que sí tienen todos un denominador común, ¿no? Es que se llevan en secreto, que se intentan tapar, que se busca la manera de que nadie sepa de las conductas que esas personas están llevando a cabo, ¿no? Sí, eso es cierto, porque causa mucha vergüenza y culpa. Piensa que esto también les genera sentimientos depresivos y apatía por la vida, y hay mucha depresión encubierta en todo esto. Y ese sentimiento de rechazo hacia sí mismos, porque se genera una idea de sí mismos, mucho de rechazo, mucho miedo a perder las relaciones. Piensa que se llega a perder trabajos, familia, parejas y un montón de dinero. Hay personas que se endeudan. Incluso yo he visto personas que se han endeudado al teléfono. Antes el teléfono era un medio donde era muy fácil endeudarse por una adicción al sexo. Actualmente, como la pornografía es mucho más sencilla por internet y hay muchas páginas que prácticamente ni pagas y pueden bajarse de todo, pues aunque haya menos deudas, sí que hay más horas que facilitan más adicción. Claro. Y esto hace que se hayan ido desplazando los diferentes medios, ¿no? Pero si una persona puede perder incluso su trabajo, su pareja, te puedes imaginar cómo se va erosionando socialmente, y las relaciones cada vez son más reducidas, afectando al mundo social, y en muchos casos las personas no saben ya cómo relacionarse y piensa que la conducta cada vez va girando más alrededor de lo que es la sensación y la necesidad del sexo físico. Por eso es muy importante lo que estamos hablando hoy, porque muchas veces hay mucho exhibicionismo con estos temas y no se ve el sufrimiento que la persona tiene. Tú imagínate que gran parte de tu día esté cubierto por esto y que si no lo haces no puedes descansar. Entonces ya se convierte en algo para evitar el malestar. Estamos hablando además no del sexo quizá como lo entendemos quienes aquí estamos o nos están escuchando, sino de comportamientos sexuales que resultan autodestructivos, ¿verdad? Sí, y además de riesgo, porque date cuenta que cuando hay personas que tienen este impulso, el impulso se siente irrefrenable, que esos son uno de los criterios que precisamente dan adicción. Y este impulso irrefrenable hace que puedan tener conductas a lo mejor de riesgo, pues que lo hacen con cualquier persona de cualquier manera. Claro, sin protección, entre otras cosas. Exactamente. Y todo tipo de conductas que, si además está mezclado con alcohol o cocaína, imagínate que ya hemos comentado que la coca dispara la dopamina. Si además hay una adicción que ya se ha consolidado y que cada vez se ha vuelto más en la vida de la persona, pues si se mezclan con drogas, las personas a veces no saben ni qué les ha pasado, ni por qué han perdido el dinero que han perdido, ni qué han hecho. O
O sea que puede haber incluso olvidos importantísimos de lo que ha sucedido. Y te pueden decir, no sé qué ha pasado, pero solo sé que iba con tal dinero o iba con una tarjeta de crédito y he gastado todo esto. O sea que se llega a casos a veces bastante extremados. Muy extremos, ¿no? Sí, yo recuerdo una persona que se iba a los cines X y ahí empezaba a tener conductas sexuales con todos. Y muchas veces no había ni preservativo. Y esto es progresivo, Marian, esto va increciendo conforme pasa el tiempo, si no pones un remedio o si no recibes ayuda. Ciertamente, sí, Unai. Va a peor porque la persona al final piensa que se ha ido cargando de sentimientos negativos, de baja autoestima, de sentimientos depresivos, de muchísima vergüenza, mucha culpa, y todo esto no solo mina a la persona, sino que además, como va tocando diferentes entornos y es riesgoso, hace que la persona muchas veces se vea envuelta en un círculo del cual no puede salir, pero al mismo tiempo el estado depresivo tampoco se lo permite. Entonces ahí es muy importante que las personas que les rodean sean un poquito más comprensivos, entiendan que esto es algo serio, que la persona no lo hace porque quiere hacerlo y que realmente la conducta no la puede frenar. De hecho, uno de los criterios de la adicción es que se repite de forma reiterada y que además se va acumulando malestar físico, emocional, mental, social, relacional, espiritual y también económico. Y las personas se vuelven esclavas de sus deseos. Además, claro, es una adicción extremadamente compleja porque antes hacíamos el paralelismo, pero el alcohólico puede dejar de beber, el ludópata puede dejar de jugar, pero el adicto al sexo no puede prescindir del sexo por completo. Aquí o se controla o no se controla, ¿no, Marian? Exactamente, por eso uno de los criterios que ponen, sobre todo en Estados Unidos, es que la persona deje de tener esa conducta adictiva, solo que, por ejemplo, yo con la gente que trabajo con adicción al sexo, no somos partidarios de prohibir eso, porque lo que estás haciendo es incrementar el deseo. Lo que pasa es que se tienen que dar diferentes herramientas para que las personas vayan sintiendo más control, para que vayan admitiendo pues lo que les pasa, ¿no? Para que de alguna manera vean también las ventajas y las desventajas que produce esto, porque claro, se les ha de ir dando poco a poco el control. Claro. Que les mantiene, por ejemplo, que les mantiene en esa rueda, todo lo que van perdiendo, porque esto es imprescindible ir entendiendo un poco más, ¿no? Que pongan un poco, pues, le hacemos hacer un contrato terapéutico, porque evidentemente tienen que estar ahí con mucha voluntad, si no esto es fácil de dejarlo, ¿no? Todos los temores que llevan, aparte de la psicoeducación que se va dando a nivel emocional, ¿no? Y cosas que se van trabajando, que están debajo de todo esto, porque nosotros vemos la superficie, pero debajo de todo eso hay muchas vidas de muchas personas donde no han podido conectar con aquello que necesitan. Y entonces todas esas carencias afectivas o esa apatía que hay debajo, que significa, aparte de esas carencias, no son ni conscientes muchas veces que están ahí, ni por qué están ahí. Claro. Y eso les dificulta, ¿no? Por eso quizás lo primero que se necesita es aceptar, ¿no?, el problema que uno puede llegar a tener. Ese momento supongo que debe ser complicado, ¿no? El de aceptar, el de hacer ver a esa persona que tiene un problema, vamos ahora a ponerte en manos de alguien que te lo va a poder solucionar. Sí, porque la mayoría piensa que vienen cuando están en las últimas. Normalmente es porque les ha pillado la pareja, o porque les ha puesto un ultimátum, o porque han entrado en un conflicto gordísimo, o porque están a puntos de perder el trabajo, o utilizan las horas de trabajo, como hay muchos casos, que están utilizando el ordenador o están utilizando recursos del trabajo porque no pueden frenarse. Y a lo mejor, por ejemplo, yo he tenido casos que se masturban 3 y 4 veces al día en el trabajo. A veces tienen que encerrarse en la oficina o no ir a comer con los compañeros porque necesitan descargarse. Y terminan aislándose del mismo trabajo, además con miedo a ser pillados y con la angustia que eso produce, ya te puedes imaginar, ¿no? Y en momentos en que están trabajando, si les aumenta el estrés, todavía necesitan más recurrir a esa conducta. Después, evidentemente, les afecta en su vida relacional con sus parejas. Entonces, muchas veces muchos han venido motivados por el miedo a ser pillados en el trabajo, porque realmente no se ven capaces de frenar eso y a punto de cortar relaciones de pareja, donde a veces las parejas quieren entender, porque se preguntan una y otra vez y sufren con ello, qué hacer porque no entienden que ponen todos los medios y no pueden frenarlo.
Claro. Habrá quien nos esté escuchando y diga, pero con ese sentimiento de vergüenza, de culpa, el sentirse mal, cuando el sexo deja de ser divertido, puede no llegar a entenderse, ¿no? Como una actitud puede llegar a ser repetida. Bueno, pero recordemos que estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo y que estas personas, bueno, pues tienen limitada su vida precisamente porque, como bien decías, Marian, se han hecho esclavos, ¿no? El deseo les ha hecho esclavos. Exactamente, se han hecho esclavos del propio placer y al final se ha vuelto un displacer, porque lo que hace una adicción es que no se disfruta del sexo. Claro. No se disfruta y además lo que se hace es acumular cada vez más malestar. Y eso hace que se genere pues todas esas conductas obsesivas que no pueden frenar ni sus pensamientos ni sus fantasías, y que muchas veces las mismas fantasías les está generando todo un malestar. Uh-huh. Y tienen que concluirlo y lo hacen de forma automática y compulsiva. Repito, no es placentero, por lo que es muy importante hablar de estos temas, y yo os agradezco que que hayáis pensado en ello, porque se hace de una manera que se sufre muchísimo. Sí, porque yo creo que además la sociedad no ayuda o no hemos ayudado demasiado, ¿no?, a las personas que sufren esta adicción. Son golfas, pero no adictos, ¿verdad? Quizá hemos utilizado otro tipo de términos para definirles. Exactamente, se confunde mucho el rol masculino, ¿no?, de tener muchas con una persona pues que realmente es un Don Juan, ¿no? Uh-huh. Que también se dice eso. Uh-huh. Y no tiene nada que ver con ser Don Juan. Don Juan seguramente disfrutaría mucho más que un adicto. Seguramente, claro que sí. Claro. Lo fundamental, y en este punto, que a través de la terapia una persona puede recuperar el control de su vida y, por supuesto, de su relación sexual. Y de su relación emocional, física, mental, espiritual y social, porque piensa que esto va deteriorando todas las áreas y es una cuestión de grado. Hay personas que terminan realmente en ruptura debiendo los bancos. Claro. De alguna manera se les ha caído todo, y estamos hablando de personas que pueden ser tus vecinos o el empresario de enfrente. Quiero decir que todo tipo de personas entran en una adicción al sexo. El tema es que tenemos muchos estereotipos y creencias de las personas que normalmente son adictas. Y justamente se los hace más difícil. Yo a veces he visto muchas represiones sexuales y muchos mensajes negativos de la sexualidad en esas personas que han dañado profundamente sus experiencias. Y a veces con estas cosas ya pueden producir adicción. Porque no han podido vivir su sexualidad de una manera dulce, donde fueran experimentando. Entonces el hecho también de a veces intentar reprimir algo sale con mucha más fuerza. Y esas terapias, esas maneras de intentar reconducir una situación, ¿de qué tipo de terapias estamos hablando en cuanto al tiempo, en cuanto a la forma de actuar? A ver, hay diferentes terapias. Yo soy más partidaria de terapia grupal e individual, mezclar las dos. Pero la mayoría de personas, por la vergüenza y la culpa que implica, vienen muchas veces, o porque son personas incluso pues de diferentes ámbitos, y algunos pueden ser de ámbitos reconocidos, lo que hacen muchas veces es pedir terapia individual para trabajarse, y evidentemente se hace una ficha de toda su historia sexual, porque es imprescindible comprender pues cómo han ido viviendo a lo largo del tiempo, una ficha muy exhaustiva de sus primeras relaciones, de cómo lo vivían, de cuándo empezaron, si pues utilizan determinados medios, si es internet, si es prostitución, si es por masturbación. Vamos haciendo toda una serie de fichas, y a partir de ahí vamos viendo también, una vez que tenemos todos los datos a nivel cultural, todo, nos vamos también viendo un poco cuándo empezó esto, porque muchas veces también terapistas, ¿no? Y también cómo se han ido relacionando en diferentes épocas de sus vidas. Y empezamos también a rellenar datos de qué cosas han podido afectarles a lo largo de su vida, porque también esto nos ayuda. A partir de ahí determinamos normalmente si es mejor que por un tiempo estén en individual o comenzar grupal e individual. Ya te digo que hay bastante grupo reacio, muchas personas a entrar en grupos, ¿no? Porque es un problema que es más nuevo socialmente. Piensa que hasta el 92... Patrick Carls no definió esto como una adicción. Estamos hablando de relativamente hace poco, ¿no? Y más se conoció más en Estados Unidos por algún famoso. Sí. Entonces, lo que yo trabajo es con algunas terapias de traumas, como puede ser el MDR, que es una terapia que ayuda
a procesar la información que tenemos en el cerebro, entre otras. Y luego trabajo con algún compañero donde también trabajamos la parte más conductual de controlar un poco la conducta porque es más urgente, y se van siguiendo un programa que hicimos parecido a los 12 pasos, Los 12 que está pasos cogido del famosos alcoholismo, del alcoholismo. pero lo tenemos bien adaptado a la sexualidad, y evidentemente nosotros rechazamos, como te decía, el frenar la conducta de sexo. No prohibir, claro. No prohibimos, no lo vemos sano. A pesar de que todas las personas que trabajan con esto, la abstinencia es una de las primeras cosas que se pide, ¿no?, para poder cumplir el programa. Pero bueno, dentro del programa, lo que no significa que luego puedan tener, ¿no?, una vida sexual más o menos normal, al menos ese será el objetivo, ¿verdad? Sí, yo por ejemplo, lo único que sí he comentado a alguna persona que está en internet, ¿no?, y que ve películas porno a todas horas, pues que realmente, en este caso, porque era muy extremo y no había otra manera, que dejara de ver películas de internet, no de tener sexo o fantasear, ¿de acuerdo? Pero las películas de internet sí, porque llegaba un momento donde pues entraba en unos estados de muchísimo malestar y con muchos miedos. De hecho, iba a prostitutas y tenía muchos miedos, incluso ya empezaba a tener disfunciones sexuales con las chicas. Y ya se veía incapaz, un chico muy joven, de poder tener una relación futura. En este caso, bueno, lo único que hicisteis era limitar, ¿no?, uno de esos circuitos de placer. El circuito que más se refuerza. Claro. Porque además cada vez estaba viendo películas más fuertes. Empezó por cosas y luego empezaba a ver películas donde cada vez había pues más prácticas distintas y iba pasando diferentes géneros y decía, es que ya me empiezo a sentir insensible. Claro. Claro, llega un momento en que ya nada te sirve, ¿no? Nada, Claro. igual incluso nada te estimula, ¿no? Exactamente, y tiene que ser algo más fuerte. Y cuando podía conocer a una chica le venían esas fantasías a la cabeza y ya no le estimulaban. Decía, las chicas normales no me producen nada. Fijaros, lo hemos comentado, dentro de esos circuitos de placer hoy en día tenemos que incluir Internet, y ya hay expertos incluso que aseguran que no solo se va a disparar la adicción, sino que la adicción real puede llegar también a derivar en adicción virtual, que no dejará de ser igual de peligrosa, ¿verdad? Exactamente, porque piensa una cosa, como te comentaba, muchas personas están superando sus problemas no con la confrontación de la vida diaria, sino utilizando la sexualidad como algo compensatorio. Cuando hablamos de compensar, se convierte en una descarga física. Estamos solamente haciendo un circuito físico. Pero ¿qué pasa con esas emociones? ¿Dónde van? Los problemas siguen estando. Y además se le van aumentando y el sentimiento de incapacidad va creciendo. Y ese sentimiento de incapacidad y de no poder superar las cosas, más ver que cada día se te dispara algo de lo cual no puedes controlar, va a terminar generando una erosión en esa persona. De ahí que al final aquello se escapa de sus manos. Bueno, pues fijaros que tiene más variantes y más pozo del que nos podíamos imaginar cuando llegábamos incluso a formular el argumento que hoy queríamos desarrollar con Marian Ponte. Tenedlo en cuenta, la adicción al sexo es real, existe y puede ser controlada, eso sí, necesitáis buscar ayuda, y lo primero es darte cuenta de que tienes un problema. Y el paso siguiente, sobre todo yo me imagino que es importante contar, ¿no?, con personas de confianza, Marian, reunirnos, ¿no?, con personas que nos van a apoyar en este duro, porque va a ser un duro camino. Sí, y normalmente si se puede pedir ayuda se hace, e incluso si hay parejas, yo les pido que vengan a la consulta. Claro. Porque evidentemente tienen que estar al aviso de lo que es una adicción, de cómo incide, de cómo funciona, para que no se creen malentendidos. Y para que sepan que es un tratamiento que requiere su tiempo, que pueden haber idas y venidas, que la persona pues a veces puede sentirse muy deprimida y puede entrar en estados depresivos, porque debajo de todo eso hay una persona con carencias afectivas profundas que no han podido saber hasta qué punto era así y que lo único que ha estado utilizando ha sido una tapadera para no confrontar su vida. Pero hay vacíos ahí. Claro. Y tienen que llenarse a través de confrontar la vida diaria y a través de ir manejando esas conductas que se han escapado de sus manos y reparando todas las situaciones que le han podido dañar a ellos y a otras personas. Porque esto termina salpicando a todas las personas que quiere. Bueno, pues recordemos, no dejemos nunca que el sexo sea más fuerte que nosotros. Tenemos que
controlar la vida, controlar nuestras emociones y controlar también esta parte tan importante, tan vital del ser humano como es el sexo. Marian Ponte, de verdad que ha sido un verdadero placer charlar contigo estos minutos. Hoy nos hemos puesto más serios, pero es que de vez en cuando también nos toca, ¿verdad? Sí, la verdad es que la sexualidad no la podemos vender solo como fuegos artificiales. No, ni mucho menos, y eso lo dijimos desde el primer momento. Los fuegos artificiales los dejamos para las películas. Un fuerte abrazo, Marian. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un Hasta saludo, luego. agur.